Hola, buenas. En noviembre de 2025, Plato decidió descontinuar sus balanzas para barriles y quedaron totalmente inservibles. En este vídeo vamos a ver una solución que hemos desarrollado para que puedas volver a utilizar tu dispositivo Plato Keg, ya sea con internet, sin internet o con las diferentes integraciones existentes. Bienvenidos a The Homebrewers. Como he adelantado en la introducción de este vídeo, Plato Keg descontinuó su báscula, ¿vale? Este es un vídeo o una serie de artículos diferente al resto de los que he construido. ¿Por qué? Porque en este caso he desarrollado una solución, ¿vale? Pero simplemente he desarrollado una solución que yo no voy a utilizar. Por ponerse en contexto, un lector conocido de esta web que conocí hace años en un congreso, desde aquí gracias de nuevo, cuando quedó inservible su báscula Plato, me la envió y me dijo, haz lo que quiera, juega con ellas, diviértete, ¿vale? Entonces, lo que yo hice fue investigar un poquito, conocer a un grupo de Discord que tendréis también en los artículos, en la cual una serie de personas han intentado volver a revivir el Plato para poderlo utilizar. En este caso, ha sido una solución que he desarrollado yo mismo, ¿vale? Para poder utilizar Plato con el menor coste, hablamos de 2-3 euros por cada plato, de manera no intrusiva, o si lo queremos más compacto, de manera intrusiva. ¿Por qué de manera no intrusiva? Porque simplemente un solo chip por cada dispositivo Plato, ¿vale? Pero lo instalaremos como nosotros queramos, o lo dejamos fuera y lo conectamos a un USB y a funcionar, no hacemos nada más. Eso sí, recuerdo, uno por plato, o lo podemos instalar dentro, ¿vale? Para que quede, como veis, mucho más compacto y tenemos un dispositivo completo por 2 o 3 euros que podemos utilizar casi en cualquier entorno. Y cuando digo casi en cualquier entorno, es prácticamente todos. De hecho, no te hace falta ni internet. Desde un móvil puedes conectar directamente a tu plato y poder ver en él los datos que recibimos. Igualmente, aunque haremos después rápidamente, lo podemos conectar a nuestra Wi-Fi, lo podemos enviar, por ejemplo, a cloud de nuestra web, a Brewfather y a diferentes dispositivos. Como adelantaba, ¿por qué es un dispositivo diferente al resto de los que he montado? Porque en este caso yo he desarrollado una solución, la he hecho funcionar, he escrito los artículos de montaje como hago siempre, pero hasta aquí termina mi labor. ¿Por qué hasta aquí termina? Porque simplemente este plato, en agradecimiento, se lo voy a devolver a quien me lo ha enviado ya funcional para que lo pueda utilizar y, lógicamente, no voy a tener un dispositivo físico para poder seguir actualizándolo. No obstante, todo lo que se explica en estos artículos es cómo está funcionando, es cómo está a día de hoy y el código está disponible en el GitHub, ¿vale? De forma abierta para quien quiera pueda seguir utilizándolo, modificándolo, metiendo más versiones y, lógicamente, si necesita alguna ayuda o yo puedo ayudar, que me escriba, que sin problemas. Intentaré ayudar, pero, lógicamente, sin un dispositivo para poder hacer pruebas reales. ¿Qué es entonces Plato Keg Hub? ¿Vale? Simplemente, como he adelantado, es un chip SP Mini, que es este de aquí, ¿vale? Que podemos tener o fuera de nuestro plato o instalarlo dentro, como podéis ver en las imágenes que os dejo aquí arriba, aprovechando que recibimos la alimentación de la misma manera que la recibe el plato, es decir, por el mismo conector. Cada vez que lo enchufamos, encenderíamos nuestro plato y nuestro ESP, que digamos que haría de puente o de receptor. Nosotros podemos conectar a él para ver los datos o utilizarlo simplemente para enviar a nuestros sistemas, y en este caso es el cloud de nuestra web. Desde cada uno de los platos enviaríamos los diferentes platos. Insisto de nuevo, es un SP, es barato, pero es uno por plato. Si tenéis 6, 7, 8, pues tendríamos que instalar uno por cada uno de ellos. No obstante, como he adelantado antes, por recordarlo, existe un canal de Discord donde se han desarrollado más soluciones y hay alguna otra solución más, ¿vale? Como puede ser una pizarras online directamente o instalar un software, una Raspberry Pi, ¿vale? Que es el OpenKeg Plato, me parece que se llamaba. De todos estos métodos diferentes, también tenéis otro artículo en la web. Os invito a visitar la web para ver todos los métodos y ver cuál es el que más os conviene. ¿Por qué he montado este ya viendo alguna solución existente como tal? Simplemente por ponerlo más fácil y más barato. Lo que yo buscaba y siempre busco es que puedas tener un dispositivo totalmente autónomo. En este caso, tú tienes tu plato con tu ESP o fuera dentro y siempre vas a recibir los datos sin depender de ningún servidor y de ningún servicio. Obviamente, si queremos tenerlo con una pizarra online o queremos ver los datos desde fuera de casa, pues utilizaremos estas integraciones, pero no dependemos de ninguna.
ya instalamos esto y nuestro dato es totalmente autónomo. Si tenemos un Home Assistant, lo enviamos a Home Assistant. Si sois seguidores de la web, ya sabéis que aquí hemos montado sistemas parecidos, ¿vale? ¿Vale? Como son estas básculas, que son las de Brewquake Level, integradas también con la web, Brewfather, etcétera, ¿vale? Tenéis otros vídeos si queréis otros artículos para revisarlos. En este caso nos enfocamos en plato. ¿Por qué decidí instalar un ESP y no modificar el firmware del plato? Simplemente por comodidad y sencillez de quien se lo vaya a montar. Lo que yo no quería era intentar montar un dispositivo que tengas que soldar o que tengas que cargarte el firmware de plato, porque sí que es verdad que el firmware de este plato, con todo lo que he investigado, está muy bien montado y muy bien pensado. En este caso, lo que hacemos es snifar sus datos, nos aprovechamos, entre comillas, o disfrutamos de las ventajas que sigue teniendo plato, tanto de calibración, de envío, de cuando nos dice el servido, y simplemente snifamos esos datos. Es decir, continúa funcionando exactamente igual que siempre, con la misma calibración, podemos calibrar desde el SP, tendríamos todo, ¿vale? Incluso más funciones. Yo en este caso he abierto todas las básicas que he ido descubriendo y he podido implementar, pero lo dicho, ahí está el firmware, quien quiera puede seguir actualizándolo y seguiremos actualizando el GitHub, ¿vale? Aunque tenéis todas las pautas en el artículo, simplemente por dar unas pinceladas rápidas, ¿cómo tendríamos que instalarlo? Ya hemos dicho, con la alimentación desde el propio plato, con la foto que os he enseñado antes, o alimentando, le cargaríamos el firmware que tenéis disponible en la web o el GitHub en nuestro ESP32, reiniciaríamos nuestro plato como en cualquier integración, ¿vale? A través del conector este de aquí, a través del imán. Os dejo un pequeño clip de cómo tendríamos que hacerlo. Vincularíamos con nuestro token apuntando a nuestro ESP y con esto ya lo tendríamos todo. A partir de aquí podríamos configurar nuestro plato, podríamos configurar integraciones como Brewfather, el de Homebrewers Cloud, o he creado una base para, por ejemplo, MQTT, HTTP, para Home Assistant, CraftBeerP, BrewBlocks, etcétera, ¿vale? Y sin nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo utilicéis, cualquier duda en la caja de comentarios. Insisto, tenéis los artículos para que podáis bichear y ver cómo es esta integración como tal. Y si os gusta y os es útil, pues siempre se agradece pues, un like, suscribiros si no lo estáis ya, y que deis difusión a todo lo que hacemos, compartiendo y hablando de todo lo que hacemos en The Homebrewers. Un saludo.